Bienvenidos a la asignatura de microbiología y parasitología. Mi nombre es César Correa Arellano y hoy día veremos la primera parte de microorganismos que afectan al tracto respiratorio. Vamos a empezar con Corynebacterium diphtheria. Es una bacteria clasificada como bacilo gram positivo con formas variables. Eso se llama pleomorfismo. El pleomorfismo característico es un bacilo que tiene un extremo en forma de masa, dándole una forma general como de un mazo o de un garrote. Y estas, además de su pleomorfismo, también se suelen agrupar de formas poco usuales. Por ejemplo, se pueden agrupar formando letras chinas o empalizadas o ángulos agudos como V o L. También en esta célula bacteriana podemos encontrar los gránulos de Weber-Ernst que sirven como reserva de energía, además de una pared celular con ácidos micólicos de cadena corta. Recuerden, micólicos de cadena corta. ¿Por qué? Porque eso no les confiere ácido alcohol resistencia, a diferencia de Mycobacterium tuberculosis, que tiene ácidos micólicos de cadena larga y eso les da una resistencia a la decoloración con ácido alcohol. También podemos destacar en este Corynebacterium que es aerobio o anaerobio facultativo, inmóvil, es decir, no presenta ningún tipo de flagelos, no presenta esporas ni tampoco cápsula. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo hace para su virulencia? Pues en ella podemos destacar tres aspectos. El primero y el más fuerte es la toxina diftérica, que es una exotoxina que tiene dos componentes, el A y el B, que es codificada por el fago beta. El fago beta es el nombre que se le da a un virus que infecta a esta bacteria y recibe el nombre de fago beta o bacteriófago beta, que cuando este virus infecta a Corynebacterium diphtheria, le activa la facultad de producir la toxina diftérica. También esta bacteria tiene adhesinas, ya saben, para la adherencia al tejido epitelial y formar biopelículas, y también tiene capacidad de secuestrar hierro porque tiene sideróforos de alta afinidad por el hierro en el huésped. Hay tres biotipos importantes en esta bacteria: gravis, mitis, intermedios, que se suelen diferenciar fácilmente observando cómo crecen sus colonias en un medio de cultivo que contenga telurito. Si crecen colonias grandes y grises, como cabeza de margarita, tenemos el biotipo gravis, que es el peor. Tenemos el mitis, que ya es endémico, con una severidad clínica más moderada, y sus colonias son negras, brillantes como huevos escalfados, porque se ven negros con un halo marrón, un marroncito que aparece como un huevo escalfado. Y tenemos el biotipo intermedios, cuyas colonias en un medio de cultivo con telurito crecen pequeñas y con un centro oscuro. ¿Cómo es el mecanismo patogénico en esta bacteria? Aquí la clave es la toxina diftérica. El primer paso es la unión. El dominio B, recuerden que tiene dominio A y dominio B, la toxina diftérica. El dominio B se une a receptores, sobre todo receptor HB-EGF de abundante en células nerviosas y cardíacas. Una vez que se unió, ingresa a la célula por endocitosis. Una vez adentro, hay una translocación.
Es decir, el enlace disulfuro de esta membrana del endosoma se rompe y el fragmento A de la toxina diftérica se libera en el citosol. Y ahí empiezan los problemas, porque este fragmento A inactiva el factor de elongación 2 mediante ribosilación del ADP. Esto resulta en la detención irreversible de la síntesis proteica, terminando con necrosis celular. Hay dos manifestaciones clínicas claves, que el foco primario y toxemia. El foco primario, que es un daño local, en donde puede haber una difteria respiratoria o una cutánea. La cutánea, que se caracteriza por úlceras crónicas que no cicatrizan, es común en trópicos, y la difteria respiratoria, que es mucho más frecuente, que tiene una incubación de 2 a 5 días y se caracteriza por la formación de esta pseudomembrana gris verdosa, coriácea, que sangra profusamente al intentar removerla. El tema es que esta pseudomembrana sigue creciendo y produce un riesgo mecánico con una obstrucción inminente de la vía aérea, terminando en asfixia. También en esta difteria respiratoria podemos ver linfadenopatía masiva, debido que eso trae pues un edema cervical. Cuando el cuadro avanza y ya hay una toxemia, ya vienen complicaciones sistémicas importantes, como por ejemplo complicaciones cardíacas en el 10 a 25% de los casos, acompañadas de miocarditis severa, arritmias, insuficiencia cardíaca, que es la principal causa de muerte. También pueden haber complicaciones neurológicas acompañadas de desmielinización tóxica, lo cual trae, por ejemplo, parálisis del paladar blando, trayendo una voz nasal y que avanza a una polineuropatía periférica ascendente. También puede haber una complicación renal acompañada de necrosis tubular aguda con todas las complicaciones que ello trae. La transmisión es a humanos, es exclusivamente de humanos y se transmite a través de estas gotículas respiratorias por contacto directo con úlceras o con fóbites. Su número reproductivo básico de 1.7 a 4.3, un valor importante con una letalidad del 29%. Recordemos aquí que hay las cepas NTTB, que son aislados circulantes que portan el gen TOX, o sea, el gen que codifica para la toxina diftérica, pero no lo expresan. Entonces ahí tenemos un riesgo latente de reactivación, liberando la toxina y trayendo epidemias fulminantes. A nivel de laboratorio, una vez obtenida la muestra, que puede ser un hisopado debajo de esta pseudomembrana que sangra profusamente por debajo, y la sembramos en un medio de cultivo que tenga telurito, como les decía, para ver cómo crece esta bacteria. En este caso, el medio que solemos usar aquí, al menos en Perú, es el agar cistina telurito, que dependiendo el biotipo de esta bacteria puede crecer de distintas maneras. Recuerdan que una de las maneras era colonias negras con estos halos marrones que parecen como huevos escalfados. Entonces, según crezca, me voy dando cuenta de cuál es. También tenemos identificación rápida mediante espectrometría de masas, y también la detección por PCR del gen TOX. Finalmente, tenemos la confirmación de la virulencia de esta bacteria mediante la prueba de ELEC, que es un ensayo de inmunoprecipitación en gel. Ya para el manejo y tratamiento clínico tenemos dos pilares importantes. El pilar 1, que es el que tenemos que empezar con antitoxina diftérica, porque tenemos que asegurarnos, ¿ok? A la sospecha clínica hay administración inmediata de la antitoxina, si no, el paciente no va a vivir. Una vez que ya damos eso,
Ya podemos seguir con el segundo pilar, que es la antibioticoterapia con eritromicina o penicilina G durante 14 días, que con eso ya eliminamos el bacilo. Recuerden que la toxina es lo que libera el bacilo. Con la titoxina bloqueamos la toxina, pero la bacteria continúa, pero el daño lo produce la toxina. Entonces, bloqueo a la toxina primero y luego a la fábrica de toxina, que es el bacilo, que lo eliminamos con la antibioticoterapia. Para la prevención tenemos las vacunas basadas en el toxoide difterico, pero ahí tenemos un problema que le llamamos la paradoja inmunológica, que si bien es cierto, la vacuna protege contra la letal toxemia sistémica, pero no previene la colonización bacteriana por lo de mucosas, permitiendo el estado de portador. O sea, tenemos la bacteria, ¿no es cierto? Entonces, estamos bloqueando la toxina, pero esta bacteria puede reactivar su gen TOX y otra vez. Por lo tanto, es bueno los refuerzos cada 10 años por la pérdida natural de anticuerpos. Entonces, así haya una reactivación, pues tenemos el bloqueo de la toxina. El bloqueo de la toxina da tiempo al tratamiento del paciente. Recordemos entonces tres aspectos claves. Uno, que es la amenaza. La bacteria es superficial, pero el verdadero asesino es esta exotoxina, que es la toxina diftérica. Dos, la paradoja de defensa, que cuando le ponemos la vacuna, si bien es cierto que este toxoide diftérico controla esta toxemia mortal, pero permite la existencia de portadores. Y el tercer aspecto, que es el imperativo clínico, es decir, el tiempo es tejido. El diagnóstico clínico no puede esperar. A la primera sospecha le damos antitoxina. La segunda bacteria que vamos a abordar el día de hoy es Mycobacterium tuberculosis, una bacteria harto conocida en nuestro querido Perú por los tremendos problemas que nos trae. Recordemos que esta bacteria es un bacilo aerobio estricto, inmóvil, no esporulado, pero que tiene una pared celular con ácidos micólicos de cadena larga, que van entre 60 a 90 carbonos. Esto es lo que le trae esta característica de la ácido-alcohol resistencia, es decir, en una coloración resisten la decoloración con ácido alcohol. Y estas bacterias que tienen esta capacidad se llaman BAAR, es decir, bacilos ácido-alcohol resistentes. Además de los ácidos micólicos en la parte más externa de su pared, debajo tiene arabinogalactanos, que es un puente polisacárido que ancla estos lípidos. Más abajo tenemos peptidoglicano, que contiene el ácido N-glicolilmurámico, que le confiere resistencia extrema a las lisosimas. Sobrevive a ello. Y más abajo ya tiene la membrana plasmática, que es como la de la gran mayoría de bacterias, que es una bicapa lipídica. Recordemos que esta alta carga lipídica con ácidos micólicos de cadenas largas, ¿ok? Impide la tinción de gran clásica, la tinción de gran, la clásica que ya conocemos. Por lo tanto, requiere coloraciones especiales, como la coloración Ziel-Nielsen o la coloración de auramina, que le vamos a mencionar brevemente un poquito más adelante cuando hablemos del aspecto de laboratorio. Para la virulencia, esta bacteria, a diferencia del Corynebacterium, no produce nada de toxinas destructivas. Lo que hace es manipula la inmunidad celular. Por allí va la historia. ¿Cómo? Recuerden que tiene lipoarabinomannanos debajo de esa capa externa
ácidos micólicos, también tenemos liporabinomananos, que facilita la fagocitosis silenciosa vía receptores de manosa. Oigan, ¿y por qué le conviene la fagocitosis? Porque esta bacteria tiene la capacidad, gracias a ello, a los liporabinomananos, de inhibir el calcio intracelular y de esa manera bloquea la fusión fagosoma-lisosoma. Entonces, cuando hay una fagocitosis, este es un fagocito, y acá se forma el fagosoma, se entiende que después del fagosoma se debe fusionar con el lisosoma, pero esto no se da. Entonces, si siempre debe estar como fagosoma, lo que estamos haciendo es darle un transporte seguro, evadiendo el sistema inmunitario, porque está dentro de los que deberían buscarlos, que son los fagocitos. También tiene sulfátidos que inhiben la explosión respiratoria y la producción de especies reactivas de oxígeno hacia los ROS en el macrófago. Y si no hay ROS, no se desencadena el resto de la respuesta, tal cual estamos aprendiendo en inmunología. También tienen el factor cordón, que induce la formación de granulomas, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y liberación de factor de necrosis tumoral alfa. Causa el crecimiento bacteriano así en cuerdas, como agregados paralelos, como vemos aquí. También tenemos el sistema ESX1, que secreta el complejo ESAT6-CFP10, que permite romper la membrana fagosómica por lisis, porque recuerden que una vez que es fagocitado, está el fagosoma, y sale gracias a este sistema del fagosoma, sale hacia el citosol del hospedador, y de ahí ya se puede multiplicar siempre manipulando la inmunidad celular, pues ahí está la clave de esta bacteria. Y entonces eso le permite hacer lo que vemos en esta diapositiva. Una vez que inhalamos, hablo de la tuberculosis pulmonar, ¿no es cierto? Una vez que inhalamos, las gotitas de Wells llegan hasta los alveolos, son fagocitados por los macrófagos alveolares, pero ya saben que no se forma el fagolisosoma, sino solamente el fagosomas. Una vez que estén fagosomas, ya saben que no se une con el lisosoma, luego se libera y luego las células TH1 liberan interferón gamma, activando a más macrófagos para que haya más fagocitosis y por lo tanto más casas para Mycobacterium tuberculosis, y se forma todo un granuloma con un centro de necrosis gaseosa, que luego puede calcificarse o licuarse, o queda siendo endurecido, o se licúa, ya saben, se liberan estas bacterias. La tuberculosis pulmonar, que es la más importante, la más conocida, porque es la que produce estas tremendas epidemias, aunque muchos doctores ya hablan de pandemias, eh, que es frecuente sobre todo en niños o inmunodeprimidos, que hay una tuberculosis pulmonar primaria, luego una secundaria, y luego viene la triada sintomática con tos productiva, el paciente que tose y tose, liberando a las bacterias. Puede haber hemoptisis, fiebre vespertina, sudoración nocturna y pérdida de peso severa. Este ya es la triada sintomática, cuando el paciente de primaria ya pasó a la secundaria. Pero también esta bacteria puede ir de pulmón hacia otras zonas y producir las tuberculosis extrapulmonares, que son bastantes. Las más importantes son la tuberculosis al sistema nervioso central, que es una meningitis tuberculosa con una alta mortalidad neurológica. Tenemos una tuberculosis ganglionar, tenemos la óseas, tenemos la sistémica, produciendo lo que llamamos una tuberculosis miliar con diseminación hematógena generalizada, pues llamamos sistémica, y hay otras más. Es Realmente es un tema importante la tuberculosis.
Es en realidad una cindisemia persistente. Según la OMS en su reporte de 2024, dijo que en el 2023 ya había casi 11 millones de casos nuevos, o sea, solo de 2023. No hablamos de reactivaciones ni nada, ni recaídas. 11 millones de nuevos casos solo en el 2023. La tuberculosis produce 1.25 millones de muertes al año, convirtiendo a Mycobacterium tuberculosis en el patógeno infeccioso más letal del mundo. Entre los factores sindisémicos, porque ya estamos hablando de sindisemias, tenemos la coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana, tenemos la desnutrición, tenemos la diabetes mellitus y tenemos el hacinamiento. Pues parece que estamos hablando de todas las características que las pueden encontrar en nuestro Perú, porque en nuestro Perú, los datos oficiales del Ministerio de Salud que dice alto grado de nutrición, altos casos de diabetes mellitus y el hacinamiento, ¿para qué lo hablamos? Ya en laboratorio, ya les decía que tenemos que utilizar coloraciones especiales, que es el primer paso, la baciloscopía. Baciloscopía viene de observar los bacilos al microscopio. Y hacemos una coloración especial que es la coloración Searle-Nielsen, que es rápida, de bajo costo, pero de una sensibilidad baja. También tenemos los cultivos que pueden ser en MGIT o en Lowest Jensen. Este último lo usamos un poco más. Nosotros es un poco más lento, pero tiene una mejor sensibilidad, convirtiéndolo en el cual estándar, porque además permite el antibiograma. ¿Por qué? Porque esta bacteria desarrolla resistencia a los antibióticos. Y el antibiograma va a ser clave para las tuberculosis MDR y las peor aún las XDR. También tenemos un diagnóstico molecular, porque ese sí es en 2 horas, sería lo ideal, pero el tema es los costos. Cuando ya hemos detectado, está confirmado, podemos luego hacer pruebas para detección de infección latente. Para eso tenemos las pruebas IGRA con una alta especificidad y las pruebas PPD, que tienen un poco menos de especificidad porque da falsos positivos con la vacuna, la BCG, o por micobacterias ambientales. Para el tratamiento tenemos para la fase intensiva durante los 2 primeros meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Con eso esperamos destruir a las bacterias. Luego tenemos un tratamiento de continuación durante 4 meses con isoniazida, rifampicina. Pero el reto clínico que tenemos es las resistencias, porque tenemos, les comentaba, la tuberculosis MDR que presenta resistencia por lo menos a isoniazida y rifampicina. Por lo tanto, por acá no va a responder y por acá en continuación fracasa. Y ahí no acaba, porque también tenemos la tuberculosis XDR, o sea, la de resistencia extendida, que además de resistencia a isoniazida y rifampicina, también resistencia a las fluoroquinolonas. ¿Y eso qué nos trae? Problemas en el tratamiento y exige el uso de fármacos de última generación. Tenemos casos de pacientes que son desahuciados de tuberculosis. Es decir, ya se han probado los fármacos de última generación y que no matan a la bacteria. En ese caso ya se imagina que hay que aislar al paciente y esperar que suceda lo que ya se imagina que va a suceder cuando hablamos de un desahuciado. Por lo tanto, recordemos el triángulo de control y prevención. 1, paciente, vacunarlo. 2, ambiente, con control de infecciones, por ejemplo, aislamiento respiratorio estricto en habitaciones con presión negativa, en la medida que se pueda, uso de mascarillas y a nivel de comunidad, lo que llamamos salud pública, la expansión de terapias preventivas con isoniazida
para los contactos cercanos o en zonas donde ha habido casos de tuberculosis. La tuberculosis sigue siendo todo un desafío, porque en primer lugar, recuerden su pared celular llena de ácidos micólicos de cadena larga que producen una barrera física que bloquea la entrada de antibióticos convencionales. Por lo tanto, solo tenemos un reducido número de antibióticos que podemos utilizar. También tenemos la evasión inmune, que ya le hemos explicado, y tenemos la persistencia estratégica, es decir, metabolismo lento y latencia. Esta bacteria, como tiene que fabricar esa pared con ácidos micólicos de 60, 90 carbonos, crece lentamente. Por lo tanto, los tratamientos también se hacen largos, fomentando el abandono, la mutación de la bacteria, mayor resistencia antibiótica, y eso crea la epidemia perfecta. Pues entonces recordemos siempre, siempre la tuberculosis abordarla de estos tres aspectos. La tercera bacteria que vamos a abordar es Streptococcus pneumoniae. Acá ya pasamos de bacilos a diplococos. A Streptococcus pneumoniae también se le llama neumococo, que es un reto global de primer orden debido a su excepcional plasticidad genética, es decir, su capacidad para la variación fenotípica, o sea, de sus características externas. Y por lo tanto, mayor problema para que el sistema inmune cumpla su función. Veamos un poquito más. Aquí ya vemos un diagrama de cómo es esta bacteria, este neumococo, ¿no? Que así le llamamos. Recuerden que es un diplococo, o sea, dos cocos. Forma así de lanza, tiene una cápsula de polisacáridos, que es el principal determinante de virulencia, porque ya saben, cápsula protege de fagocitosis, ya lo conocemos. Tenemos la pared celular con péptido glicano clásico, pero además ácidos teicoicos, como tienen todas las bacterias gram positivas, pero inusuales porque tienen ribitol fosfato. También tienen fosforilcolina, que permite el anclaje crítico adherido a los ácidos teicoicos. Por lo tanto, ya se imaginan que para producir fosforilcolina necesitamos colina. En un medio de cultivo en donde queramos hilar esta bacteria, tenemos que ponerle ello. Además, tiene una membrana con proteína de transporte y enzimas. Hay dos variantes, la variante transparente y la variante opaca. La variante transparente que tiene menos cápsula, pero mayor cantidad de fosforilcolina. Esta es una variante óptima para la adherencia epitelial y colonización nasofaringea. Pero recuerden que tiene esta plasticidad genética, entonces cambia a una variante opaca que ya tiene una cápsula gruesa con menor cantidad de fosforilcolina, y si tiene una cápsula gruesa, resiste la fagocitosis, pues. Y esta ya es la forma predominante en sangres y tejidos profundos. Entonces tiene una variante para poder adherirse a nivel epitelial y en región nasofaringea, y luego cambia para penetrar, ir a sangre y tejidos profundos y hacer su patogenia. Entonces, recordando, tenemos la cápsula polisacárida antifagocítica. Además, también tiene las proteínas de superficie A, que es anticomplemento. Ustedes en inmunología están aprendiendo que el complemento es como una señal que llama, a menos las primeras del complemento, porque recuerden, las últimas proteínas forman el complejo de ataque a membrana. Pero ahí tenemos, por ejemplo, inhibe la C3b, por lo tanto, evita la opsonización y por lo tanto la fagocitosis gracias a esta proteína. También tienen las proteínas PSPC y la CBPA,
que actúan como adhesinas e invasinas. Tienen proteasas de IgA1. Recordemos que las IgA son los anticuerpos secretorios, los que van a nivel de las mucosas, a nivel secretorio. Sale la IgA a defendernos contra este neumococo y tiene su proteasa de la IgA y se acabó la historia. Tiene neumolicinas, que es una citotoxina formadora de poros liberada por autolicinas. Por lo tanto, de esta manera, si va a formar poros, destruyo el epitelio ciliado, generando una inflamación aguda masiva. También tiene hialuronidasa, que degrada el ácido hialurónico, el tejido conectivo, y por lo tanto se puede ver diseminación tisular profunda y llegar a sangre. Aquí una manera gráfica de lo que se acabo de decir. Entonces, primero tenemos la colonización nasofaríngea, esa variedad más opaca, que ya saben, y una vez que coloniza, porque lo puede hacer, porque recuerden que también tiene proteasas de IgA, tiene neuraminidasa, y ahí está colonizando. Luego se multiplica y hay inflamación local, ¿no es cierto?, con reclutamiento masivo de neutrófilos e inflamación aguda, lo cual le permite, por transitosis a través de esta barrera epitelial, ¿ok? Llega al torrente sanguíneo y la gruesa cápsula, que es la variante opaca, y le permite sobrevivir a la fagocitosis y todo, y comienza a ir por sangre hasta que pueda atravesar la barrera hematoencefálica, produciendo meningitis, pues que es la parte más complicada, ¿no es cierto? Entonces, y esta meningitis, que recibe el nombre de meningitis neumocócica, es la forma más devastadora, y la tirada clásica es fiebre, rigidez nucal y alteración de la conciencia por esta inflamación de meninges. Tiene hasta 50% de secuelas neurológicas, entre ellas sordera, déficit cognitivo en los supervivientes, a los que lo ven sobrevivir. También tenemos, ya saben, a nivel de tracto respiratorio superior no invasiva, asociada a otitis media aguda y sinusitis. También puede afectar al tracto respiratorio inferior, asociada a una neumonía adquirida en la comunidad, que va relacionada a fiebre elevada, escalofríos, tos, ¿ok? A una nota que les pusimos acá, nota geriátrica. En ancianos, estos síntomas típicos que les mencionaba pueden faltar, lo cual nos puede hacer dudar. Presentan confusión, debilidad o letargo, es en los geriatras, perdón, en los geriátricos, ¿no? En los pacientes adultos mayores. También pueden llegar a torrente sanguíneo, produciendo bacteremia y sepsis. Asociado a un fallo multiorgánico, incrementando severamente la letalidad. La letalidad en enfermedad neumocócica invasiva es aproximadamente del 10%. La aportación nasofaringea es 50% aproximado en infantes, 10% en adultos. El pico estacional es en invierno y principio de primavera. Factores de riesgo: los extremos de edad, los niños menores de 2 años y los adultos mayores de 65 años. La aspenia anatómico o difusión esplénica, el tabaquismo, el alcoholismo, el hacinamiento, todos ellos factores de riesgo. Recuerden que hay reemplazo de serotipo porque tiene esta flexibilidad genética. Entonces, tenemos los serotipos clásicos, ¿ok? Que cuando antes de vacunar al paciente, los clásicos, ¿no?
el 6, 14, 18, 19. Luego de vacunar, hay una caída de estos serotipos clásicos y en reemplazo vienen cepas emergentes como la 3, 19A y 8. Entonces, si había algún tipo de respuesta de protección con la vacuna, pues la protección no va a ser muy grande porque vienen cepas emergentes. Ya en laboratorio, una vez que tenemos la muestra clínica, que puede ser esputo, líquido cefalorraquídeo, sangre o líquido pleural, hacemos un examen directo con tinción Gram. ¿Qué esperamos ver? Estos diplococos gram positivos lanceolados, es decir, en forma de una lanceta. Luego podemos cultivarlo en agar sangre con 5% de CO2 y vamos a ver colonias que producen alfa hemólisis, es decir, hemólisis incompleta. ¿Y cómo se observa en el agar sangre? Por unos halos verdosos en este medio de cultivo. Una vez que vemos que está alfa hemólisis, ya hacemos pruebas diferenciales para confirmar la presencia de este neumococo, como la prueba de optoquina, la solubilidad en bilis y la reacción de Kellogg, donde esperamos estos resultados. También tenemos un diagnóstico rápido, es decir, no basado en cultivo, como por ejemplo tenemos la prueba del antígeno urinario, donde se detecta el polisacárido C, tiene una alta sensibilidad en adultos, pero en niños no. Tenemos la reacción en cadena de polimerasa en el líquido cefalorraquídeo en sangre, es crucial, sobre todo si ya se inició la terapia empírica. Tenemos la prueba MALDI TOFMS, que es para la identificación proteómica rápida. Un tema importante es que este diagnóstico rápido, si bien es cierto, gran ayuda, pero también tiene un costo mayor. Veamos la estratificación del riesgo clínico y el manejo antimicrobiano. Hay resistencia a la penicilina en general a beta-lactámicos. ¿Cómo? Mediante la alteración genética que ya decimos que caracteriza esta bacteria. Eh, esta resistencia es por una alteración en las proteínas de unión a penicilina, como son la PBP, 1A, 2B, 2X. No es por la vía clásica de resistencia a penicilina, que es mediante producción de beta-lactamasas, que son enzimas que degradan a los beta-lactámicos, entre ellos la penicilina. Esto no produce beta-lactamasas, sino que altera las proteínas de unión a penicilina. Otro mecanismo que emplea esta bacteria. También hay resistencia a macrólidos mediante bombas de flujo activo o alteración del sitio diana por metilación ribosomal. ¿Cómo es la matriz de tratamiento empírico? Podemos hacer un tratamiento en primera línea con amoxicilina o doxiciclina. También tenemos cuando hay comorbilidades, tenemos tratamientos con amoxicilina clavulánico, macrólido, o con fluoroquinolonas respiratorias, como las que estamos viendo acá, la levofloxacino o moxifloxacino. Cuando ya hablamos de una enfermedad invasiva grave, como es el caso de la meningitis, ahí sí vamos con todo, aplicamos cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxona o cefotaxima asociadas con vancomicina. Y esto hay que escalar y descalar tras obtener el antibiograma, porque si vemos que tienen resistencia a alguno de estos antibióticos, pues tenemos que reformularlo. Sobre las vacunas, tenemos la vacuna polisacárida, que utiliza los antígenos capsulares. eh, es ineficaz en menores de 2 años.
y no genera memoria inmunológica. Tenemos la vacuna conjugada, que utiliza el polisacárido unido covalentemente a la proteína transportadora, la CRM197. Esta sí es efectiva en lactantes, o sea, en menores de 2 años, genera memoria inmunológica sólida, por lo tanto deberíamos tenerlas en consideración. La carrera armamentista evolutiva del neumococo, recuerden que esta tiene una plasticidad genética y esta resistencia evolutiva del neumococo se ve aumentada por el uso masivo de antibióticos empíricos, que a veces les damos, ya saben ustedes, por esta premura, sobre todo cuando hablamos de meningitis. La vacunación universal contra serotipos predominantes que induce a la producción de estos serotipos nuevos, como les comentaba. Aquí veamos el imperativo clínico si es el futuro. ¿Qué podemos hacer? El stewardship, es decir, el uso juicioso de antimicrobianos. La integración de diagnósticos moleculares ultra rápidos como el que les mencioné en la diapositiva anterior. La investigación de vacunas de próxima generación basadas en proteínas de superficie conservadas para evitar la trampa de la variedad capsular, porque usamos un polisacárido, recuerden, en la vacuna. Y eso es a donde tenemos que apuntar. La siguiente bacteria es Streptococcus pyogenes. Esto también es coco, pero ya no es un diplococo como en nuestro neumococo, sino que estos son cocos en cadenas, ¿ok? Gram positivos, que es el Streptococcus pyogenes. Veamos un poquito más. Ya sabemos, son cocos gram positivos dispuestos en pares o cadenas. Lo más general es cadenas, que es la que nos permite evidenciarlo. Hay anaerobios facultativos, catalasa negativos. Tenemos los beta hemolíticos. Recuerden que vimos anteriormente alfa-hemolíticos que dijimos que es una hemólisis parcial. Los beta hemolíticos hablan de hemólisis total, destrucción total del eritrocito, formando halos claros en un agar sangre. Esto es para la identificación. Veamos sus estructuras. Tiene cápsula de ácido hialurónico. Claro, ácido hialurónico como el tejido conectivo humano, claro, eso le permite lo que llamamos el camuflaje molecular. Tiene pared celular con péptido glicano anclado al antígeno de Landsfield del grupo A, que es el peor de los grupos de Landsfield, que está formado por un dímero de N-acetilglucosamina y ranosa. Luego tiene una superficie externa con fimbrias que proyectan la proteína M, que es el principal antígeno, y también ácidos lipoteicoicos, que es lo típico, pues ya saben, de los gran positivos. ¿Cómo es su matriz funcional de virulencia? Para la adhesión, tienen la proteína M que les mencionaba y tienen los ácidos lipoteicoicos y proteína F. Para la evasión inmunológica, ya saben, el ácido hialurónico que permite el camuflaje, por lo tanto es altamente antifagocítico porque sería como que el fagocito quisiera atacarnos a nosotros mismos. Tenemos la proteína M que es ligada a la opsonina C3b. Recuerden que llama fagocitos para la fagocitosis. Esta es una proteína del complemento. También tiene una peptidasa de C5A, que es otra proteína del complemento, que al ser una peptidasa la destruye, la inactiva, deteniendo la quimiotaxis de neutrófilos. O sea, ya no hay neutrófilos. Los neutrófilos también son fagocitos. También tiene la proteína SIC,
que bloquea el complejo de ataque a membrana, es decir, formar ese complejo de proteínas del complemento que va desde la C5 hasta la C9. Entonces, y si no hay complejo de ataque de membrana, no hay quien perfore la membrana, no hay quien destruya. Entonces, este Streptococcus sobrevive. También tiene toxinas y enzimas para destrucción. Tenemos las exotoxinas pirógenas, como la SPA, B, C y F, que son superantígenos responsables de la escarlatina y del shock tóxico que agrava seriamente al paciente. También tiene streptolicina O y streptolicina S, que forman poros, por lo tanto, lisan eritrocitos y leucocitos. Como lisan eritrocitos totalmente, decimos que son beta hemolíticos, gracias a estas streptolicinas, sobre todo la O, que es muy fuerte para eritrocitos. Tiene streptocinasa y hialuronidasa, que disuelven los coágulos de fibrina y tejido conectivo, por lo tanto, hicimos los mocos y tiene un factor de propagación. También tiene DNAsa, que degrada las trampas extracelulares de neutrófilos, o sea, las NETs, facilitando el escape. ¿Cómo es su patogenia? Fase 1, colonización, ya saben que tienen adhesinas, ¿no es cierto? Eh, la, esta adherencia dinámica de Streptococcus pyogenes supera la repulsión electrostática inicial mediante las LTA, uniéndose firmemente a los receptores epiteliales de este tracto respiratorio piel a través de la proteína F y la proteína M, que ya hemos hablado en la diapositiva anterior. Luego viene elevación y supervivencia, que consiste en bloquear la respuesta inmune innata, que ya les explicaba, usando su cápsula, su proteína M. Y tenemos la fase 3, que es el daño tisular y diseminación, porque con la secreción masiva de hialuronidasa y estreptocinasa, como les explicaba hace un momento, que rompen la matriz extracelular, produciendo celulitis, fascitis y además liberando sus exotoxinas SPE, que activan células T de forma no específica, desencadenando tormentas de citoquinas sistémicas. Esta bacteria puede afectar a mucosa y piel superficial y esto es de baja severidad, produciendo, por ejemplo, faringoamigdalitis, que puede complicarse con escarlatina, y también producir impétigo, que son lesiones cutáneas purulentas. También puede ir a nivel de tejido subcutáneo con una severidad moderada. ¿Por qué? Porque puede producir erisipela y también celulitis. O también puede producir, que ese es lo más complejo, una invasión profunda, invasiva, que ya puede producir ya, en este caso, una fascitis necrosante con rápida destrucción de la fascia muscular. Y ahí viene ese término que se va a encontrar en varios libros, bacteria comedora de carne. Y finalmente, para llegar al síndrome de shock tóxico estreptocócico asociado a falla multiorgánica, shock hipotensivo fulminante. Y ahí acaba la historia del paciente. Esta bacteria puede producir fiebre reumática aguda, ¿no es cierto? Que es una infección precedente exclusivamente de faringitis estreptocócica. El mecanismo patogénico desencadena una hipersensibilidad de tipo 2. Los anticuerpos dirigidos contra la proteína M presentan reacción cruzada y atacan a la miocina y las válvulas cardíacas humanas. Entonces, si las válvulas cardíacas están afectadas, entonces vamos a ver carditis, podemos ver poliartritis migratoria, eritema marginado, pero lo más complejo es cuando ya se produce la glomerulonefritis postestreptocócica. La infección precedente es faringitis o infecciones cutáneas. ¿Qué hace? Ya desencadena a la bacteria una hipersensibilidad de tipo 3 que involucra depósitos de inmunocomplejos, o sea,
anticuerpos antiestreptocócicos con la bacteria, formando estos complejos que precipitan en la membrana basal glomerular, el glomérulo renal, seguido por la activación destructiva del complemento. ¿Y esto en qué termina? En edema agudo, hipertensión, hematuria, porque ya el glomérulo renal no está funcionando bien y hay proteinuria, ¿no? Todo ya se imagina cuando el riñón ya no trabaja. ¿Cuál es el impacto global de esta infección? Esta bacteria es un patógeno exclusivamente humano. Entre el 5 y 15% de la población infantil son portadores asintomáticos en la faringe. Se contagia a través de las gotas respiratorias, cuando es de faringitis, o por contacto directo con fomites o lesiones. Eh, esta bacteria produce 500.000 de muertes anuales a nivel global. Los países en vía de desarrollo sufren una carga desproporcionada de morbilidad crónica debido a la enfermedad cardíaca reumática. Ejemplo de país en vía de desarrollo, Perú. Como vemos el tema de laboratorio, empezamos con una identificación directa, por ejemplo, con una prueba rápida de antígenos, que es una prueba inmunológica rápida, que tiene una alta especificidad. Si es positiva, se inicia tratamiento. Si es negativa, sobre todo en niños y adolescentes, hay que hacer cultivo. El cultivo es el cultivo faríngeo, que es el estándar de oro, porque siembras y así haya muchas o pocas bacterias, pues crecen, se siembra en agar sangre y vemos la beta hemólisis. Recuerden, halos transparentes en la sangre porque hubo destrucción total del hematíe. Es simplemente identificación directa. La confirmación de especie la hacemos con las pruebas clásicas como la sensibilidad a la bacitracina, tenemos la prueba PIR o tenemos también espectrometría de masas y las pruebas moleculares. Para cuando hay diagnóstico, si quiere hacer un diagnóstico retrospectivo por secuelas, tenemos la serología. Vemos los títulos de antiesteltolicina O, si hay títulos elevados, y también anti-DNasa B, que son cruciales para confirmar el diagnóstico tardío. Para el tratamiento, tenemos el tratamiento de primera línea cuando hay faringitis en impetigo leve con penicilina. Alternativas, cuando hay alergia a la penicilina, tenemos cefalosporinas, clindamicina, macrólidos. Cuando hay enfermedad invasiva grave, que es donde tenemos que tener nuestro máximo cuidado, tenemos un protocolo dual, dosis altas de penicilina más clindamicina, y un mecanismo de rescate con, ¿por qué? Porque la clindamicina detiene la síntesis ribosómica de las toxinas bacterianas, independiente de la carga bacteriana. Aquí un poquito de salud pública, porque es importante recordar ello. Primero, profilaxis y control de daños. Prevención primaria, tratamiento antibiótico temprano de la faringitis. Esto previene la fiebre reumática. Tenemos la prevención secundaria, que es un régimen estricto de dosis profilácticas de penicilina a largo plazo para pacientes con historias, ¿no?, de esta infección. El segundo pilar, porque son tres pilares en la salud pública, es el control epidemiológico local, que viene con la higiene interpersonal, lavado de manos, exclusión escolar, es decir, aislamiento de los pacientes hasta cumplir al menos 24 horas continuas desde el inicio de la terapia antibiótica. Y el tercer pilar, el desarrollo de vacunas, que es el desarrollo clínico. Debido a la inmensa variabilidad antigénica de esta bacteria, que tiene más de 250 genotipos de proteína M. Entonces, es un problemón desarrollar vacunas. El enfoque actual de la Organización Mundial de la Salud
Está orientado a vacunas multivalentes dirigidas a la región N terminal de la proteína M. Eh, o también vacunas usando biológicos basados en antígenos altamente conservados. Ahora vamos a ver a Bordetella pertussis. Tal cual lo ven en el gráfico, es un cocobacilo gran negativo. Bueno, no se ve que sea gran negativo, pero les comento. Decimos cocobacilo cuando es una bacteria que no es ni circular ni alargada, es como una alargada gordita, ¿no? Cocobacilo. Aerobio estricto y es un patógeno respiratorio humano. Tiene una cápsula, no tiene flagelos, es un cocobacilo gran negativo, aerobio, inmóvil, encapsulado, o sea, tiene cápsula, no forma esporas. Eh, Veamos la diferenciación de especies patógenas. Tenemos nuestra Bordetella pertussis y la Bordetella parapertussis. ¿Cómo la diferenciamos? Con estas pruebas, con cuatro pruebas. La toxina pertusoide, que es positiva para pertussis, negativa para pertussis. Crecimiento en peptona, positivo para pertussis y negativo para la pertussis, ¿no es cierto? Y también el pigmento marrón, negativo para la primera, positivo para la segunda, y la severidad clínica, que la pertussis es la que produce la tosferina clásica grave y la parapertussis una tosferina leve. Entonces, con estas pruebas sencillas podemos diferenciarlas y hacer un mejor pronóstico de cómo va a ir el paciente. ¿Cómo están la parte de los factores de virulencia? Tenemos que tienen factores de adherencia, como por ejemplo tiene una hemaglutinina filamentosa y tenemos la pertactina y las fimbrias, todos con capacidad de adherencia. Tiene una cápsula, pero los factores más graves que tiene de virulencia es la toxina pertusoide, ya sabe, para el pertussis, ¿no es cierto? Que es una exotoxina que tiene dos fragmentos, A y B, ¿ok? Con un hexámero que tiene seis partes, ¿no es cierto? Desde S1, S5. La S1 realiza la ribosilación de la proteína G1, provocando aumento masivo de AMP cíclico, trayendo linfocitosis e hipoglucemia. Lo voy a mover acá para que vean. ¿Ok? Ahí está, la elevación de AMP cíclico. También tiene la toxina adenilato ciclasa, que penetra la célula huésped, es activada por calmodulina y aumenta el AMP cíclico e inhibe la fagocitosis. Aumenta el AMP cíclico por acá, aumenta AMP cíclico por acá y hay inhibición de la fagocitosis. También tiene citotoxina traqueal que destruye la población de células ciliadas. Entonces, lo destruye, puede penetrar rápidamente e invadir. Y finalmente tiene la toxina dermonecrótica, que es una toxina dermolábil y que produce isquemia localizada. ¿Ok? Entonces, avancemos. Veamos un poquito cómo es el mecanismo de ataque al epitelio respiratorio. Una vez que inhalamos las gotitas respiratorias, ¿ok? Llega a las vías respiratorias, se adhiere, ¿ok? En estas vías respiratorias. Luego hay evasión y multiplicación. Recuerden que tiene la capacidad de elevar el AMP cíclico.
lo cual inhibe la quimiotaxis y la respuesta oxidativa de macrófagos y neutrófilos. Entonces, no hay quimiotaxia porque hay elevación de PMP cíclico local. Entonces, está evadiendo y multiplicándose. Finalmente, hay sus toxinas, la TCT que les explicaba, para dice destruir los cilios, alterando la limpieza del moco. Tenemos también la toxina pertusoide, que induce toxicidad sistémica mediada por AMP cíclico, es decir, una linfocitosis extrema. Eh, la cronología de enfermedad, durante los primeros 7 días no hay síntomas, es una etapa de incubación. Luego viene una etapa catarral que dura de 1 a 2 semanas, que está caracterizada por rinorrea, malestar, fiebre baja. Em, Luego viene una etapa paroxística que dura 2 a 4 semanas, eh, con acceso de tos repetitiva, con gallos, ¿no? Inspiratorios, vómitos. Hay una linfocitosis extremas, los linfocitosis tan extrema que llega a más de 100.000 linfocitos por milímetro cúbico, imagínense. Y luego viene la fase de convalescencia que dura 3 a 4 semanas, que hay una disminución gradual de esta tos paroxística, pero el problema es que hay desarrollo de complicaciones secundarias como bronconeumonía, encefalopatías agudas, bronconeumonías, entre otras. El reservorio es estrictamente humano, se transmite por aerosoles, como les explicaba. Los grupos de riesgo más alto es en lactantes menores de 6 meses. También en poblaciones no vacunadas es una enfermedad infantil devastadora. En poblaciones con alta cobertura vacunal, los picos de infección se desplazan a los adolescentes y adultos jóvenes. Los adultos ya pues con una inmunidad menguante actúan como reservorios asintomáticos o atípicos, transmitiendo la bacteria a los lactantes que son los más vulnerables. Para el diagnóstico de laboratorio, durante las primeras 3 semanas podemos hacer cultivo bacteriológico. La muestra típica es el hisopado nasofaringio, y podemos hacer el cultivo por ejemplo, en agar Reguan-Lowe o en el agar Bordet-Gengu. Durante las primeras 4 semanas podemos hacer reacción en cadena de la polimerasa, que es una prueba diagnóstica después de elección por su alta sensibilidad, rapidez, y se trata de detectar pues el ADN de esta bordetela. La serología, que trata de medir los niveles de IgG, ya pues tiene que ser después de la segunda semana, y estos anticuerpos IgA los podemos medir mediante pruebas ELISA, ¿ok? La IgA específica es evidencia de infección natural reciente. Sobre todo es útil para diagnósticos retrospectivos. Manejo antimicrobiano. Los fármacos de elección son los macrólidos, sobre todo eritromicina. Aquí tenemos una paradoja clínica a tener siempre presente, que este tratamiento elimina las bacterias viables de las vías respiratorias en 5 a 10 días, reduciendo drásticamente a la contagiosidad, lo cual, pues, uy, qué genial. Pero si se administra durante la fase paroxística, no altera el curso clínico de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el daño está mediado por toxinas, ya está hecho. Entonces es clave iniciar prontamente este manejo antimicrobiano.
Para lo que es control y profilaxis, lo que ya sabemos nosotros, los pacientes no tratados son contagiosos por 5 semanas y ya con tratamiento, el aislamiento puede limitarse a los primeros 5 días de antibiótico terapia. La eritromicina durante 10 días para contactos cercanos no inmunizados era una buena actividad profiláctica y el refuerzo de vacuna para niños inmunizados menores de 4 años expuestos. Sobre el tema de las vacunas, que ya estamos mencionando varias veces, aquí quería decirles algo. Tenemos la vacuna celular entera y la vacuna acelular. La vacuna celular, como su nombre lo dice, utilizamos células muertas inactivadas, o sea, utilizamos la bordetela, las bacterias muertas inactivadas, fase 1. Y la acelular, no. Ahí usamos componentes purificados. Utilizamos la toxina pertusoide, destoxificada, obviamente modificada. Usamos la FHA, la pertactina, las fimbrias, sus componentes purificados. Cada una tiene sus mecanismos y su efectividad. La vacuna celular funciona para respuesta con TH1 y TH17, o sea, la respuesta celular. La vacuna acelular induce a una respuesta humoral, porque no hay células, el sistema inmunológico actúa a nivel de TH2, ¿no? Para la humoral, o sea, medida de anticuerpos. Respecto a la eficacia clínica, la celular tiene una eficacia alta, ¿ok? En tanto que la celular moderada a alta previene la enfermedad clínica grave, y eso sí es importante. A nivel de protección de mucosas, pues la celular tiene la protección alta. Y respecto a la reactogenicidad, la vacuna celular tiene una reactogenicidad alta, es decir, con efectos secundarios sistémicos ocasionales. Y si la vacuna celular tiene una reactogenicidad baja, habrá menos efectos adversos y una mayor aceptación. Ahí tienen ventajas y desventajas de cada una. La inmunidad acelular, es decir, las vacunas AP, ¿no es cierto?, las que tienen estos componentes purificados, generan potentes anticuerpos circulantes, IgG sobre todo, que neutralizan toxinas y protegen los pulmones contra la enfermedad clínica. Sin embargo, al carecer de respuesta por TH1, o sea, respuesta celular, no hay linfocitos C de memoria, pues. Esta bacteria puede colonizar la nasofaringe de individuos vacunados sin causar síntomas severos. Miren, pueden colonizar la nasofaringe de individuos vacunados. Estos portadores asintomáticos actúan como vectores silentes, facilitando la transmisión continua en la comunidad y el resurgimiento global de la tosferina, poniendo en peligro crítico, sobre todo a los lactantes que no están vacunados, pues. Se dan cuenta que en todas las bacterias tenemos situaciones de riesgo que debemos tener presente. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Esperemos que les haya servido, hayan entendido. Igual, saben, cualquier duda, estamos llanos a resolverla. Muchas gracias por su atención.